Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio de esta semana, que es dinámica del cuerpo rígido en el espacio. Entonces, el problema que nosotros tenemos es un disco de radio R, que dentro de este disco hay una barra de longitud L y masa M, como que se muestra acá en la imagen. Entonces, lo importante es que el disco siempre va a estar, perdón, la barra siempre va a estar inscrita al disco como en una misma posición. Entonces, bueno, esta es la cantidad de cuerpo rígido. Y antes de comenzar, bueno, nos dicen que la masa de la barra es M, la longitud L, el radio del disco es R, que esto gira con velocidad angular constante, omega, y piden las ecuaciones diferenciales de movimiento. Muy bien, entonces recuerden que siempre partimos con los grados de libertad que tienes problema, y este problema tiene 2 grados de libertad, es decir, con 2 parámetros podemos describir toda la posición. Entonces vamos a definir primero un ángulo θ que va a estar definido desde el eje Z hasta el centro de masa y vamos a definir un ángulo φ. Si esto lo vemos en planta, va a ser algo de este estilo. Acá está la planta, acá está el X, acá está el Y, aquí está el disco y la barra, porque van a estar inscritos, entonces por lo tanto están en la misma altura. Y este ángulo φ va a ser este ángulo que genera con la superficie. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, básicamente la derivada es omega y la aceleración angular es cero porque la velocidad angular es constante. Muy bien. Entonces, el problema claramente podemos resolverlo con cualquier tipo de coordenadas esféricas o cilíndricas, pero claramente lo vamos a resolver con coordenadas esféricas. Eso es lo que vamos a resolver ahora. Entonces, recordad que en coordenadas esféricas, la posición del cuerpo va a estar descrita por un radio n sub r, ¿cierto? La velocidad va a ser un r punto n sub r más r teta punto n sub teta más r phi seno de teta n sub phi, ¿sí? Y la aceleración, no voy a anotar todos los términos, voy a anotar el primero, r2 punto menos r teta punto cuadrado menos r phi punto cuadrado seno de teta n sub r más su componente n sub teta y más su otra componente en e sub phi. Esa es la cinemática del cuerpo. Entonces vamos a volver un poco acá. Muy bien. Entonces vamos a definir los ángulos. Claramente el e sub phi va a estar en esta dirección, ¿sí? Que es la dirección en la que cambia esto. El e sub teta va a estar en esta dirección, que es de la barra hacia adentro, porque es esta, con este ángulo, E sub eh, teta, y el E sub r va a ser esto, ¿ok? Pues aquí voy a resolver un poco con movimiento relativo para hacer la descomposición de ángulos. Entonces acá están los ángulos, o sea, perdón, los vectores unitarios para unas coordenadas cilíndricas. Muy bien, dicho eso, bueno, ya tenemos la velocidad, o sea, posición, velocidad y aceleración en coordenadas esféricas, y vamos a empezar a definir. Entonces, en E sub r, que es la dirección radial, coincide, si volvemos a la imagen anterior, eh, si volvemos a la imagen anterior, E sub r coincide con E sub x barra, con un sistema relativo polar. Entonces voy a dibujarlo acá está la barra, como en plano, en planta, acá está el ángulo phi, y los ángulos ahí están, ahí está. Muy bien, entonces el sistema relativo que voy a utilizar, el de la barra, que va a ser el siguiente. Va a ser un sistema eh, X, Y, Z barra, porque va a ser relativo. Entonces, este va a ser el X barra, hacia allá va a estar el Z barra, y hacia adentro, es decir, hacia esta dirección, va a estar el Y barra.
Entonces, aquí claramente hay algunos que van a coincidir. El primero, lo voy a anotar acá con azul, es que E sub R es igual a E sub X, ¿sí? Porque E sub R también va en esta dirección, es el mismo ángulo. El otro, el E sub teta, que es el ángulo que define este giro, es igual a E sub I, perdón, a E sub Z negativo. Entonces, a menos E sub Z. Y finalmente el E sub phi, que es el que se ve con el suelo, es igual al E sub I. Ok, voy a reescribirlo acá. Bueno, E sub R va a ser igual a E sub X, eh, E sub teta, perdón, E sub teta va a ser igual a menos EZ, y finalmente phi va a ser igual a E sub I, barra. Recuerden que son barras, porque son sistemas relativos. Muy bien. Bueno, primero que nada, la pregunta es cuánto vale R, la distancia. Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado menos L medios cuadrado. Lo voy a hacer acá para que no haya confusión de eso. Acá está el centro, acá está la barra, ahí está R, hacia acá está R, esto es L medios. Y aquí forma un ángulo recto, y aquí con Pitágoras tenemos que R cuadrado es igual a R minúscula, que es lo que queremos buscar, más L cuadrado cuartos. Y con eso llegan a lo que están ahí arriba. Muy bien. Reemplazando en la velocidad y en la aceleración el término de que la velocidad angular, perdón, es omega y la aceleración angular es cero, llegamos a lo que está en esta imagen de acá, que la velocidad del centro de masa, pero fíjense que esta es relativa. Relativa al centro de masa va a ser igual a menos b eh, z, esto reemplazando los datos básicamente, más b omega seno de phi n sub i, y la aceleración va a ser igual a menos b teta punto cuadrado más omega cuadrado seno cuadrado de phi n sub x barra más su componente n sub i y más su otro componente n sub z. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos la cinemática del problema. ¿Ok? Ya, acá está un pequeño análisis como con movimiento relativo, que se llega a lo mismo, y vamos a resolverlo aquí, básicamente, para que sepan cómo hacerlo. Voy a borrar acá. Muy bien. Si lo hacemos con movimiento relativo, bueno, sabemos que phi es igual a omega, que claramente su aceleración es constante, es cero. Acá nosotros tenemos que definir, recuerden que en movimiento relativo, la velocidad entre sistemas, o sea, perdón, la velocidad de giro entre sistemas. Entonces, a nuestra velocidad de giro entre sistemas omega barra, que va a ser la del sistema relativo, va a ser, esto gira con omega, pero este omega es en z. Vamos a volver anteriormente. Ese omega es en esta dirección y tenemos que descomponerlo en las coordenadas del sistema relativo. Así que ojo con eso. No, acá no pueden poner en EZ global. ¿Ok? Entonces aquí ustedes van a tener EZ coseno de teta, que es el ángulo que se forma con el vértice, más un omega seno de teta, n sub i, y le agregamos el giro de la barra, o sea, perdón, el giro de la barra, porque la barra también se va a estar moviendo dentro del disco. Entonces, cómo se mueve el disco, bueno, va a estar, perdón, la barra va a estar definido por el teta 2 puntos. ¿Sí? Recuerde que el teta es este. La barra se va a estar desplazando a través del disco y este ángulo va a ser el que define su posición. Por lo tanto, acá está eh, perdón, aquí me equivoqué, la componente que describe el giro de la barra. ¿Sí? Entonces ahí está. Después recuerden que tienen que derivar cuánto es esto. Si lo derivan, va a ser menos omega coseno punto seno de teta m sub x barra más teta 2 puntos n sub i, ahí faltó e sub i,
barra barra más omega teta punto coseno de teta n sub z barra. Muy bien. Y eso ustedes lo reemplazan en las ecuaciones de movimiento relativo. Recuerden que el movimiento relativo era, este era el global, mg más b más omega reducir. Recuerdo que era así. Y la aceleración era un término más grande. Pero si ustedes reemplazan eso ahí y hacen los productos cruz, van a obtener lo que teníamos anteriormente. Y con eso ya tenemos la cinemática de la partícula. Ahora vamos a ver la ecuación de movimiento de Newton para continuar. Bueno, la barra no tiene roce, la barra desliza a través del disco, por lo tanto no hay roce. Muy bien. Las fuerzas, recuerden que la fuerza neta es igual a la derivada del momento, pero en este caso pues, nosotros podemos decir que es la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Por qué? Porque la masa de la barra se mantiene constante en el tiempo, así que esto lo podemos utilizar de esa forma. Muy bien, como ya tenemos las velocidades y las aceleraciones del cuerpo respecto al centro de masa, por eso era importante definirlo en el sistema relativo, porque lo vamos a tener en el centro de masa, hacemos el balance de fuerzas. Muy bien. Recuerden que cuando hay una normal, siempre va a haber una reacción, o sea, cuando hay una unión, siempre va a haber una normal en la dirección opuesta a la reacción. Entonces, el disco está así, en la horizontal, y tenemos la barra inscrita en el disco. Entonces, como esto está girando, si esto está girando así con phi, eh, esto va a implicar que la barra está empujando, perdón, el disco está empujando a la barra en la dirección del movimiento. Entonces vamos a tener dos normales así, que es lo que se ve en esta imagen. Ahora, las otras normales que van a ver las que están en el disco. Nosotros vamos a tener el disco, vamos a tener nuestra barra inscrita y vamos a tener normales que van a ir en la dirección angular, o sea, perdón, en dirección al centro de masa. Entonces, nosotros vamos a tener una normal así y otra normal así. Es muy importante eso, porque si no va a estar malo. Muy bien. Dicho eso, y con las normales, bueno, acá las normales les ponen B, R, A, R, A, perdón, B, Phi, A, Phi. Ahí sí. Bueno, y con eso ya, teniendo las normales, las fuerzas, bueno, claramente el peso, que da lo mismo, hacemos nuestras ecuaciones de movimiento, que son las que están acá. Entonces, en la condición barra relativa, nosotros vamos a tener mb teta punto cuadrado más omega cuadrado seno cuadrado de phi va a ser igual a menos AR más BR seno de phi menos mg coseno de teta. Entonces acá ustedes van a tener las fuerzas ya en la dirección angular, o sea, perdón, en la dirección del sistema barra, las tienen que descomponer y, y las igualan a la masa por la aceleración. La masa da exactamente lo mismo y la aceleración tiene que ser respecto a su eje. Acá está en X, en Y y en Z. Y con eso van a llegar a obtener estas tres ecuaciones, que son las que están acá, que tienen las incógnitas AR, BR, A phi y B phi. Muy bien. Y con eso tenemos la cinemática de la partícula. Continuando con eso, vamos como esto está girando, no solamente se está desplazando, entonces vamos a hacer un balance de momentum, o sea, de conservación de momentum angular. Entonces, tienen que recordar que en este caso, como estamos hablando de rotaciones, la masa, no trabajamos con masa, sino que trabajamos con la unidad que trabaja con el movimiento, o sea, con las rotaciones, que es la inercia. Entonces, acá es muy importante que en sus formularios anoten las inercias de la barra, el disco, el rectángulo y otro más que a ustedes se les puedan ocurrir. Y aparte es importante que los tengan bien definidos. Por ejemplo, la inercia de la barra respecto a su centro de masa no es la misma de la que está en la punta. Entonces, aquí pueden tener la inercia respecto al centro de masa y pueden trasladarla a este punto con el teorema de los ejes paralelos.
Entonces, una inercia respecto a un punto va a ser la inercia de su centro de masa más mr cuadrado, donde r es la distancia y masa es la masa. Entonces, esto es importante que lo tengan. Muy bien, dicho eso, voy a continuar. Bueno, entonces descomponemos el torque por las velocidades angulares, las aceleraciones angulares. Estas son las fórmulas con las inercias. Y si hacemos un balance de torque respecto al punto C, tenemos que el torque en C es igual a phi menos b phi L medios X barra más AR menos BR, seno de phi L2 en E sub I. Esto básicamente es el balance de momentum que no tiene mucha complejidad. Muy importante, aquí nosotros vamos a hablar de tensores. El tensor de inercia, bueno, la barra respecto a su origen es un medio de la masa cuadrada. Ahora, eso respecto, es muy importante que ustedes siempre definan bien los ejes, porque en X, dirección esta dirección, X, claro, vamos a tener esa, en la dirección Y también, Y. Pero en Z, que es la dirección de la barra, no hay inercia, no hay como resistencia de movimiento respecto a ese punto, ¿sí? Entonces ese es el tensor de inercia. Bueno, ustedes van a reemplazar eso ahí y, y bueno, y van a llegar a estas dos ecuaciones, que son estas, ¿sí? Y volvemos a tener las variables a phi, b phi, a r y br. Entonces hay que eliminarlas porque hay que llegar a una ecuación de movimiento. Entonces, utilizamos eh, una ecuación anterior que habíamos sacado del movimiento lineal, que voy a utilizar esta, la número 6, con esta ecuación y esta, la primera, vamos a calcular la ecuación de movimiento. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a tener que, a ver, a phi más b phi es igual a m2 b phi punto omega coseno. Esa es la primera ecuación. Y la segunda es esta, m2 brl omega cuadrado seno de coseno, seno coseno de teta, eh, menos phi 2 puntos más b gb seno de teta es igual a ml r sobre 12b, y aquí me quedé sin espacio, z 2 puntos más omega seno de teta coseno de teta. Sí, ahí están las dos. Con estas dos ecuaciones pueden llegar, si esta es la ecuación acá, las trabajan, llegan a lo siguiente. Van a llegar a BL más L sobre 12B coseno de, perdón, teta 2 puntos, L sobre 12B, perdón, 12B menos BL, omega cuadrado, seno cuadrado, coseno de teta, menos GL, seno de teta igual a 0. Entonces, si esta expresión ustedes la multiplican por BL12, van a obtener esta. Y ahí van a encontrar las ecuaciones de movimiento. Recuerden que las ecuaciones de movimiento tienen que ir tienen que ir los grados de libertad y los datos conocidos. No tienen que ir las reacciones, porque no son conocidas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a resolverlo con las ecuaciones de Lagrange. Que con las ecuaciones de Lagrange es como bien mecánico y bien amigable para resolver cualquier tipo de problema. No tiene nada raro. Muy bien. Entonces, como bien dice, tenemos que definir la energía. Recuerde que la energía cinética
va a ser un medio de la masa. Acá recuerden que siempre es b cuadrado, así que el sistema es unidireccional, que va en una pura dirección, pero como es tridimensional, recuerden que tenemos que tener b punto, b punto. ¿Sí? Es importante que no olviden eso. ¿Qué otra? Aparte de energía, va a estar la energía asociada a los giros, como también va a estar la energía de los resortes, etcétera. Entonces, la energía asociada a los giros va a ser omega traspuesta por omega. Muy bien, que es lo que está acá. Entonces, ustedes tienen la velocidad respecto al centro de masa, que era lo que teníamos anteriormente. Tienen omega, tienen el tensor de inercias, y con eso calculan cuánto es la energía cinética. Trabajando eso, ustedes llegan a un medio de la masa, b omega seno de teta cuadrado más un medio omega L coseno de teta más BL más L cuadrado sobre 12 teta punto cuadrado. Muy bien. Ahora tienen que definir, bueno, está definida la energía cinética, definir la potencial. Bueno, la potencial es básicamente la altura de la posición. Recuerden que teta es el ángulo este. Entonces, si ya tenemos el R, ya tenemos cuánto es la altura a la que está. Muy bien. Entonces, calculamos el lagrangiano, y el lagrangiano es este término, la energía cinética menos la energía potencial. Ustedes calculan este término y aplican las ecuaciones de Lagrange. La ecuación de Lagrange dice lo siguiente, que la derivada en el tiempo del lagrangiano de su grado de libertad derivado menos la derivada del lagrangiano es igual a 0. Entonces, acá ustedes calculan este término y este término, y van a obtener la misma ecuación de movimiento que teníamos antes. ¿Cuál es la gracia de trabajar con las ecuaciones de Lagrange? Que son mecánicas, y lo más importante es que básicamente depende únicamente de las variables geométricas del problema. O sea, acá nunca vamos a ver una reacción, porque aquí únicamente estamos trabajando con las velocidades y con las propiedades del elemento, o sea, la masa y la inercia. Entonces, esto es bastante bueno. Recuerden que acá puede ir más de un grado de libertad, o sea, perdón, eh, acá esto es derivado respecto a teta, punto, pero también pueden derivar respecto al grado de libertad y vamos a encontrar más ecuaciones de movimiento. Recuerden que estos sistemas de Newton y de Euler eh, sirven para encontrar ecuaciones de movimiento, pero a veces no las encontramos, todas. Eso quiere decir que con Newton lineal, por ejemplo, podríamos tener dos ecuaciones de movimiento y con Euler solamente una. Y que, claro, esta ya la habíamos encontrado anteriormente. Ahora, Lagrange yo lo recomiendo bastante. Bueno, con eso termino la ayudantía. Que estén bien.